Herramientas de marketing para las revistas. Vamos a tener 4 intervenciones. Al final de las intervenciones de las personas que van a intervenir, pues habrá un pequeño turno de sesiones. Y vamos a comenzar con Adrián García Galán, perdón. Adrián, que tiene un máster en Teoría de Literatura y Literatura Comparada y también es webmaster del proyecto ACIS Galatea y responsable de la parte técnica y divulgativa de dicho proyecto. Presenta el trabajo Distopía utópica, publicidad ética para la difusión de la investigación en humanidades. Perdón. Bueno, me gustaría comenzar, no sé si me escucha, presentándome un poco. Y este proyecto ACIS Galatea es un proyecto madrileño en el que forman parte varios proyectos de investigación de distintas universidades. Y bueno, todo surgió, hay en total más de 130 investigadores, que se dice poco. Y bueno, es una convocatoria de ayudas destinadas a la investigación y a la realización de programas I+D, cofinanciada por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. Entonces, uno de los objetivos de este proyecto, además de la investigación en sí misma, es llevar esa investigación a la sociedad, ¿no? Cómo puede tener ese impacto real y no quedarse, no sé si llamarlo endogamia, pero en fin, no quedarse solo dentro de la universidad, ¿no? Escribir siendo un investigador y solo para investigadores. Entonces yo voy a intentar hablar un poco de todas estas cosas, de qué cosas puede hacer el investigador de forma personal y subjetiva para lograr este objetivo. Ya se ha hablado en las ponencias de la mañana, ya se ha criticado a gusto a la ANECA, así que no falta razón, pero no voy a entrar ahí. Yo estudié filología inglesa y luego teoría de literatura, o sea que mi trasfondo son las humanidades, al fin y al cabo, así que me voy a preocupar un poco por el individuo, ¿no? Aunque suene muy poético para una conferencia de este tipo, pero creo que es importante, ¿no? ¿Qué decisiones personales toma el investigador cuando nos enfrentamos con un contexto que no se preocupa demasiado por la investigación en sí? Ya comentaba antes Arturo Galán, si no recuerdo mal, de cómo estos criterios que impone la ANECA y que se afianzan, ¿no? A través de Web of Science, etcétera, de cómo estos criterios parece que perjudican la investigación en lugar de beneficiarla. En lugar de potenciarla, que es lo que debería suceder, pasa lo contrario y se pervierte en cierta manera. Pero bueno, sin echar las culpas a ningún lado, yo quiero sobre todo centrarme en qué puede hacer este investigador. Entonces yo hablo aquí de pragmatismo. Creo que si hablamos de ciencias y humanidades, en ciencias queda claro, ¿no? Que se ve claramente que la investigación es un medio para lograr un fin, ¿no? Cómo esta ciencia repercute de manera positiva en la sociedad. Pero en cambio en humanidades parece más difuso, ¿no? Ya no solo en las humanidades en sí, sino en la investigación en humanidades. O sea, cuando se habla de para qué sirve la literatura, o lo complicamos más todavía si decimos para qué sirve la investigación en literatura. Yo creo que sirve de mucho. No sirve de la misma forma que la ciencia, obviamente, pero sí creo que es importante para la sociedad y realmente me apena mucho que artículos muy buenos y reflexiones verdaderamente interesantes se queden solamente en la universidad y no vayan más allá, porque se vuelve esto una especie de élite compleja, porque es una élite dentro de la universidad, pero fuera de ella no. Hoy en día, si hablamos de Internet, de las altmetrics, que si visteis la presentación del póster, yo las llamo métricas a secas, porque son las métricas en las que se mueve la sociedad. Si hablamos de estas métricas, la investigación en humanidades estaría en lo más bajo. En lo más alto tendríamos periodistas, quizá. También da mucho para hablar del tema del periodismo, sobre todo el periodismo actual, que no se preocupa por investigar, sino por lo contrario. Y bueno, voy a pasar, que ya veo que me come el tiempo. Entonces yo quería establecer un poco una diferencia entre
Este sentimiento de venderse, que es un poco lo que yo veo que sienten los investigadores con lo que he trabajado, en el momento en el que se publicitan lo que han escrito, sienten que se están vendiendo. Yo no creo que sea así. Creo que es hasta una responsabilidad ética que tu trabajo, que tu investigación llegue a cuanta más gente posible. Y si es gente que no es de la universidad, mejor, porque significa que estás teniendo un valor real en la sociedad, que es lo que se pretende al fin y al cabo, creo yo, en la universidad, si no, ¿para qué sirve todo esto? También digo aquí que es responsabilidad del investigador preocuparse por ser leído. Todos los gurús del marketing hablan de que si inviertes un tiempo en producir algo, tienes que invertir 4 veces más tiempo en que llegue a la gente, en la publicidad. Estas cifras son un poco sensacionalistas al fin y al cabo, pero mucha gente escribe un artículo y no se preocupa más. Y me parece muy perjudicial. Y llevándolo a la práctica, van a hablar mis compañeros también de cómo difundir este tipo de conocimiento científico. Yo establezco 2 diferencias en este contenido. Son diferencias de forma y no de contenido, eso es lo importante. Si hacemos el académico, artículos, ponencias, conferencias, etcétera, y el divulgativo, que sería ese contenido de fácil difusión, vídeos, infografías, podcasts, artículos divulgativos, que es lo que hacen revistas como Science o Nature, de ramas científicas, y son artículos que llegan a la gente, que tienen difusión en prensa, etcétera. Y bueno, ya para terminar, esto no lo voy a poner, lo tengo para que lo miréis en los pendrives, sobre todo son algunos ejemplos del proyecto ACSIS y Galatea en lo que hacemos esto. Pequeñas entrevistas después de intervenciones en congresos que se suben a YouTube, podcast, hay aquí algún ejemplo de artículos académicos en Tumblr, etc. Y bueno, eso es todo por terminar. Yo creo que es fundamental cambiar las formas, pero no el contenido, es decir, no perder la precisión académica. Y muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. A continuación, Ernesto López Gómez, doctor en Educación por la UNED, investigador postdoctoral en el Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad de Educación de la UNED, va a presentar el trabajo «Debemos afianzar las alianzas en colaboración entre revistas», la experiencia de Aula Magna 2.0, en colaboración con Blanca Arteaga Martínez, Marta Ruiz Corbellá y Arturo Galán. Cuando quieras. Gracias, buenas tardes. En primer lugar, quisiéramos agradecer a la organización la oportunidad de compartir en este encuentro, en este congreso, esta contribución que, como han señalado, lleva como título, el encabezado, diríamos, es una pregunta, ¿no? Debemos afianzar las alianzas de colaboración entre revistas, la experiencia de Aula Magna 2.0, realizada en colaboración con los profesores Arturo Galán, Marta Ruiz Corbella y Blanca Arteaga. Bien, los objetivos entonces de esta contribución sería presentar una experiencia concreta, específica, el blog Aula Magna 2.0, revistas científicas de educación en red, que básicamente lo que pretende, en este momento está trabajando, es en generar un proceso de comunicación que hace operativo un consorcio de revistas científicas de educación y a la vez poner en el centro del debate aspectos que condicionan, que marcan la calidad editorial, como a lo largo de esta jornada y seguro mañana se debatirá. Es un blog que efectivamente está formado o está, diríamos, impulsado por 10 revistas de educación del ámbito que al menos están indexadas en 2 bases de datos relevantes, como son Social Science Citation Index, Scopus
el sello de calidad de FECIT o ESCI. El requisito, diríamos, para ser colaboradora pues es cumplir 2. Las revistas son Bordón, Educación 21, Estudios sobre Educación, Profesorado, la revista OCNOS, revista Relieve, revista Complutense de Educación, revista Española de Pedagogía, revista de Investigación Educativa y revista Iberoamericana de Educación a Distancia. La estructura del blog, accesible desde el link que pueden ahí visualizar, bueno, pues se organiza precisamente en 4 grandes, diríamos, apartados o secciones. Por un lado, lo que serían artículos o entradas, entendidas estas como post originales, la sección de noticias, una que hemos denominado, diríamos, artículos top, que son aquellos que han recibido más visitas a lo largo, bueno, pues de lo que es la vida del blog, sobre nosotros y sobre el blog. Serían, diríamos, las secciones fundamentales. Es un blog que lleva operativo desde octubre del año 2015 y a través, bueno, pues de esta, ya digo, de esta plataforma que lo impulsa, Hipótesis, pues ha sido un punto de encuentro, un punto para generar sinergias entre distintas propuestas editoriales que con sus identidades propias pues han entendido que era una buena forma, ¿verdad?, para bueno, pues obtener diversos beneficios, como también comentaremos. Bien, a modo de ejemplo, pues esta estructura del blog se canaliza en una sección de noticias cuya periodicidad es regular, se publica los martes, bueno, pues, semanal, ¿verdad?, y se publica los martes y bueno, pues se abordan temas, diríamos, tanto específicos de contenido como nuevos números de las revistas colaboradoras, como revisiones, ¿verdad?, diríamos, de obras que son relevantes, incluso, bueno, pues informes de FECIT, reseñas, enlaces a otros blogs. En definitiva, bueno, pues es un espectro amplio que lo que trata pues es de difundir pues efectivamente elementos, diríamos, de este ámbito, ¿no?, de este ámbito, tanto de la edición de revistas en educación como de los contenidos, diríamos, propios para acercar precisamente la investigación educativa a un público más amplio. La otra sección importante, lo que serían los artículos, son post originales que se publican regularmente los viernes, salvo, diríamos, el periodo no lectivo, ¿no?, o vacacional, y bueno, pues hasta el momento, desde sus inicios, se ha cumplido esta periodicidad. El blog tiene asignada, está impulsado por la plataforma Hipótesis y tiene asignado un ISSN, y efectivamente todas las contribuciones que a lo largo de los viernes se van sucediendo conforman un volumen, diríamos, anual. Algunas de otras iniciativas que se han impulsado es, bueno, pues la presencia en la red social Twitter, que bueno, salvo que hoy, ¿verdad?, hayan los seguidores abandonado a la cuenta, pues son aproximadamente unos 300 seguidores los que siguen a Aula Magna en esta red social, que ha publicado más de 680 tweets, algunos más ya según en esta fecha. Se ha abierto recientemente, se está trabajando en organizar, diríamos, las contribuciones del blog en un espacio específico de Google académico, así como, bueno, pues Google Plus, y bueno, pues su difusión ha tenido eco en algunas bases, diríamos, o bueno, pues indicadores relevantes, como es la Tindex. Queremos presentar en este momento algunos datos, diríamos, iniciales, realizados hasta el momento en que se presenta esta contribución, acerca de lo que ha sido, bueno, pues un poco la experiencia de este blog y efectivamente, bueno, pues en función, diríamos, tanto de las noticias publicadas, que como ven, desde 2015 hasta ahora pues han sido 83, y las entradas, que ha sido un total de 53, en total 136, diríamos, productos. Además, como pueden observar en las tablas que se presentan, la mayoría de estas entradas, diríamos que son en autoría única, un total precisamente de 41, coautoría 2 autores, serían 7, 3 autores 4, en fin, ¿no? Se observa que parece que hay una tendencia a publicar en blogs por parte de un autor, que pareciera, esta mañana se comentaba que precisamente el camino es otro, ¿no?, la colaboración, etcétera. En cuanto a las universidades participantes, bueno, pues ahí se observa, y sobre todo queremos destacar la heterogeneidad de, bueno, pues de instituciones que han ido participando en el blog. Hay, además de las que se presentan, pues hay otras 10 instituciones con una sola participación. Y de igualmente, pues los autores que han ido participando en estas entradas, ¿no? Hay algunos que han participado en más ocasiones, pero hay al menos 41 autores, además de los que se presentan,
con una única participación. Otros datos en cuanto a audiencias, visibilidad y procedencia de las visitas pues se presentan, pues como ahí tienen dispuesto. Básicamente destacar que pues hay un número relevante, entendemos, de visitantes diferentes, que pues hay, como ven en el gráfico, distintos momentos con picos, pero que el promedio se sitúa en torno a unos 8.200, lo cual entendemos pues, que es un valor interesante, que efectivamente si esta experiencia no se llevara a cabo, pues entendemos que el impulso de las revistas se ve alentada precisamente por esta iniciativa. Algunos de las entradas que más atención han suscitado, pues las ven ahí a continuación, también lo tienen, diríamos, en el PowerPoint que se ha facilitado con anterioridad. Por leer las dos primeras, la calidad de la investigación, el impacto de una revista y los negocios financieros, y aspectos formales en la redacción de artículos, problemas habituales. Como ven, bueno, pues efectivamente la primera de ellas, un total de 3.539 visitas, y bueno, pues ahí ven algunas de las temáticas. Se ha realizado un análisis de contenido, diríamos, emergente para trabajar, bueno, pues precisamente cuáles son las temáticas específicas que desde este blog se impulsan. Evidentemente son datos emergentes que queremos contrastar con alguna técnica, diríamos, interjueces, una categorización un poco más consolidada, pero sí que pareciera que hay temáticas específicas de investigación educativa, formación de profesorado, PISA, aprendizaje-servicio, etcétera. Otros aspectos referidos a la investigación, aspectos formales, herramientas, difusión y evaluación, y otra categoría importante que refiere a la calidad de las revistas, los índices y el factor de impacto. Ya digo que son categorías emergentes que queremos seguir trabajando sobre ellas. Bien, reflexiones finales. La pregunta que nos hacíamos, ¿debemos afianzar alianzas de colaboración entre revistas? Y para ello tratamos de responderlo con esta experiencia. Pues efectivamente, para dar respuesta rigurosa a esta pregunta, debemos tratar de estimar cómo el impacto del blog incide en, por ejemplo, si las revistas participantes reciben más manuscritos. Sería interesante explorar, ver la relación, en todo caso, bueno, pues de si hay un aumento de citas o una posición de cuartiles mayor, y sobre todo lo que son las métricas, diríamos, alternativas. Bien, decíamos que Aula Magna es una iniciativa, diríamos, joven, está en periodo de consolidación, pero bueno, ha evidenciado algunos resultados de interés, tanto, diríamos, por las entradas, que es el contenido propiamente, los posts que se publican los viernes, como por la parte de divulgación y de difusión que se realiza a través de la sección Noticias. Creemos que son ambos objetivos, ambos elementos de gran relevancia que pueden incidir en mejorar la difusión, la colaboración, la visibilidad y el impacto, no solo entre investigadores, que es lo que comúnmente solemos escuchar, sino también entre revistas, por qué no solas y por qué pensamos que mejor acompañadas en este proceso de caminar hacia la mejor o más relevante indexación. Bueno, esto sería un poco todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, pasamos ahora al trabajo de Aina Borràs, que es bibliotecaria con un máster en gestión de contenidos digitales y un posgrado en Community Management, que trabaja actualmente en su tesis sobre visualización de datos en humanidades digitales en la Universidad de Barcelona y como editora de Web of Science. Presenta el trabajo Marketing Digital y Visibilidad Web para revistas especializadas en ciencias de la información y la comunicación en colaboración con Mario Pérez Montoro. Bueno, antes que nada agradecer a la organización habernos dado la oportunidad de estar aquí y a todos vosotros por escucharnos este ratito que vamos a estar con vosotros. Lo que os voy a presentar es el resultado del proyecto final de máster que hice el año pasado, en 2016, en el que, bueno, como el título dice, voy a hablaros de técnicas de visibilidad y de marketing digital aplicadas a revistas de comunicación y de información. ¿Cuál es el problema? El problema que nos encontramos en la mayoría de casos, en las revistas o en los contenidos de investigación científica, es que
estamos acostumbrados al sistema de edición tradicional, en papel, en el que con publicar contenidos de calidad era suficiente. Y estamos en un paradigma, no nos cansamos de repetirlo, llevamos todo el día repitiendo lo mismo, ¿no? Diferente, totalmente diferente. Cambia básicamente porque no accedemos directamente a la comunicación, a la investigación. No sé si sois conscientes de que accedemos a motores de búsquedas que vacían esta documentación. Si esta documentación no está preparada para estos motores de búsqueda, es difícil que los investigadores la recuperen. Aparte de esto, la comunicación científica, como bien ha dicho Lluís, y creo que algunos de los ponentes anteriores, ha aumentado exponencialmente desde hace años ya. Esto hace que la selección de aquello que queremos leer, lo que nos interesa, sea mucho más complicada. Vale. Y, claro, perdón. La tercera razón por la que ha cambiado el paradigma es por los nuevos patrones de lectura que implica la red y el acceso a los contenidos a través de Internet. Leemos de forma mucho más rápida, vamos a buscar la información a trompicones, hacemos un puzzle con la información, leemos muy rápido, como mucho nos miramos las figuras del artículo, el abstract y las conclusiones, porque no damos a más. Entonces, todo esto hace que corramos el peligro de desaparecer, de ser invisibles. Entonces, tenemos que aplicar infinidad de técnicas para aparecer, para estar allí, ¿no? Que al menos los usuarios potenciales a los que nos dirigimos nos encuentren, como mínimo. Después ya veremos, ¿no? Todo este cúmulo de técnicas. Vale. Entonces, ¿qué técnicas podemos aplicar? Pues la primera de todas es el SEO, supongo que todos sabéis, el Search Engine Optimization, es las técnicas para que estos motores de búsqueda os ubiquen vuestra revista, vuestros contenidos en las primeras posiciones de los resultados. Entonces, ¿qué técnicas podemos utilizar? Pues calcular el tiempo de carga de nuestra web, de la revista, qué títulos, qué etiquetas utilizamos para las figuras o las imágenes. Bueno, aquí he puesto el ejemplo de imagen 1, imagen 2, eso es muy común en muchas revistas. Esto dificulta que estos motores entiendan qué es esta imagen 1, esa imagen 2. Entonces, tan fácil como añadir una etiqueta descriptiva te ayuda a posicionar tu revista, a posicionar tus contenidos. Backlinks. Vale, el típico clic aquí, enlace aquí. Este aquí, ¿qué significa? ¿Por qué no una palabra significativa, una palabra clave que ayude a enlazar nuestros contenidos? Esto hace que estos motores de búsqueda entiendan mejor lo que les estamos ofreciendo y puedan recuperar mejor nuestros contenidos. Enlaces externos, keywords, etc. ¿Qué otras técnicas? La visibilidad, sí. En el entorno de la publicación científica estamos hablando de bases de datos, de agregadores de contenidos, de Web of Science, de Scopus, de Mendeley, de ResearchGate. Tenemos infinidad de plataformas en las que nuestros contenidos, nuestras revistas pueden aparecer. Entonces, tener en cuenta en qué plataformas van a estar nuestros usuarios potenciales y cómo facilitar que esas plataformas indexen nuestros contenidos, con metaetiquetas, cumpliendo los requisitos que nos piden, nada más. No voy a entrar al detalle porque tenemos poco tiempo, pero tenéis las diapositivas para consultarlas. ¿Qué más? Aparte de estar en el entorno científico y de tener nuestra página bien posicionada en los buscadores, es importante ser visibles en redes sociales. Para todo esto, mañana hay una mesa redonda de redes sociales con Natalia, que os va a explicar exactamente qué opciones tenéis, en plan de social media, lo que sea. ¿Qué más debéis tener en cuenta? La experiencia de usuario. Creo que alguno de los ponentes ha hablado, pero es muy importante el no tener que navegar 10 páginas para llegar hasta un artículo, sino que sea sencillo
utilizar técnicas de card sorting, de test A/B, que funciona mejor, las etiquetas arriba, abajo, utilizar la analítica digital para saber cómo está funcionando el diseño, la arquitectura de vuestra revista. Cómo esto hace que vuestros contenidos sean más fáciles, más comprensibles y más sencillos de consultar. Por último, la analítica web para medir esto. Todas las implementaciones que realicéis en vuestra revista, en vuestra web, deben ser medibles y la manera de medirlas es a través de analítica web. Supongo que todos conocéis Google Analytics. Si no, os recomiendo ver vuestro Google Analytics, cómo vuestra revista está funcionando, cómo están accediendo, a través de qué canales llegan los lectores. No solo contar visitas, las visitas no es suficiente. Nuestro objetivo final como contenido científico no es que nos visiten y se vayan, sino que estén 3 minutos, que vayan de un artículo a otro. Entonces, igual queremos poner artículos relacionados al artículo que han accedido, ¿no? Queremos hacer una arquitectura que englobe todos los contenidos para que sean enlazables unos con otros y permitan una navegación continua de toda nuestra web. Esto es un ejemplo, solo con las principales revistas con las que hicimos el benchmarking para este resultado que os estoy presentando, de los diferentes, es una tabla comparativa de qué cumplía o no cumplía cada una de las revistas, para que veáis que esto no está sacado de la manga, sino que es un fruto de un análisis de 10 revistas de comunicación y información, más revistas muy importantes como Nature, PLOS ONE, Science, etc. Y ante todo, la última recomendación, mirad lo que hacen vuestros competidores, compañeros, colegas y medid todo aquello que implementéis, porque sabréis si funciona o no funciona y os dará la oportunidad de mejorar. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aina. Por último, Jesús Segarra Saavedra, doctor en comunicación y licenciado en publicidad y relaciones públicas, es profesor de comunicación en la Universidad Internacional de La Rioja y participa como editor adjunto y colaborador en diversas publicaciones. Presenta el trabajo Uso de Twitter como herramienta de difusión de revistas científicas españolas de comunicación, en colaboración con Victoria Turbiñes y Tatiana Hidalgo Marín. Cuando quieras, Jesús. La presentación, por favor. A ver. Muy bien, buenas tardes. Al igual que mi compañero y mis compañeros de mesa, agradecer en primer lugar a los organizadores de la conferencia la oportunidad de presentar los resultados de esta investigación que realizó junto con mis compañeras Victoria Turbiñes y Tatiana Hidalgo Marín de la Universidad de Alicante, que participamos en el proyecto de Revista Mediterránea de Comunicación. Ese es el título, Uso de Twitter como herramienta de difusión en las revistas científicas españolas de comunicación. Se trata de un fenómeno del que existe abundante profusa literatura científica, abundante tarea investigadora en torno a este canal de comunicación como es Twitter, a pesar de que es un canal de comunicación del que tiene una corta trayectoria, pues data del año 2006. Ya Hausten, Costas y Lavier identificaron una mayor dedicación a esta red social desde el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, y luego también tanto Priem como Hausten coincidieron en que la cobertura media de las revistas en Twitter es entre un 10 y un 21% más bajo que en Mendeley, una red social no tan generalista como puede ser Twitter, sino una red social especializada en lo que es la investigación. Por su parte, Narsson y otros percibieron en Twitter una red social práctica, útil y conveniente para lo que es la divulgación científica.
Darling y otros se animaron por su cuenta a lo que es el uso de esta red social, principalmente al inicio del ciclo de vida de un artículo, principalmente por motivos que justifican su uso para amplificar lo que es el impacto social y también científico de lo que son las publicaciones científicas. Y por su parte, Terwell y Coulson indicaron que las menciones en Twitter no eran útiles para evaluar el impacto de los artículos, aunque en el año 2013 plantearon que lo que es el tuiteo de artículos a través de Twitter representa un indicador sobre lo que es el interés del texto. En este contexto, llevamos a cabo el estudio que presentamos a continuación, encaminado a conocer el uso de Twitter por parte de las principales revistas científicas de comunicación españolas, y luego otro de los objetivos era analizar el contenido de los tweets publicados por estas revistas y luego también su configuración como elemento de comunicación, difusión y engagement con los públicos. Para ello, se ha alterado lo que es el diseño de la diapositiva. Para ello, lo que se ha realizado es un estudio exploratorio con la muestra de las 72 revistas de comunicación recogidas en el Observatorio de Revistas Científicas de Ciencias Sociales. Se trata de un estudio cuya recogida de datos se ha llevado a cabo entre el 19 y el 24 de enero de este año. Presentamos el análisis de contenido dividido en dos fases. Una primera fase trata de analizar el perfil de cada una de esas 72 revistas a partir de las 15 variables identificadas. Y luego la segunda parte, a través de la herramienta digital TweetTube, lo que conseguimos es detectar de esas 72 revistas los 5 tweets que mayor número de me gustas han recibido, y luego también los 5 tweets con un mayor número de retweets que han recibido. Entre lo que son los resultados, destaca que de las 72 revistas analizadas, 32 disponen de perfil en Twitter, en cambio 46, casi del 64%, tienen también un perfil adicional en Facebook. Centrando la atención en Twitter, se detecta un uso relevante en este canal, ya que las revistas han publicado más de 51.000 tweets, con un promedio histórico de cerca de 1.600 mensajes por tweets por revista. De todas ellas, la revista más antigua en Twitter es Telos, que data del mes de agosto del 2008, si bien es cierto que debemos indicar que es un perfil de revista que no está utilizado únicamente para lo que es las publicaciones de la propia revista, sino que hacen un uso más vinculado al titular del perfil, como puede ser la Fundación Telefónica. En cambio, la revista más reciente en Twitter es El Atalante, que data del pasado mes de octubre del año 2016. Entre las revistas más activas destacan Telos, igualmente, con más de 27.000 tweets, seguida de Comunica y EPI y Comunicar. Estos son los datos. Continuando con lo que son los resultados de la investigación realizada, se detecta que del análisis de los contenidos publicados en Twitter por estas revistas se percibe un uso mayoritario para dar a conocer la publicación de nuevos números, seguido de lo que son los anuncios de eventos, celebraciones y congresos vinculados al área temática de las revistas. En tercer lugar, serían los call for papers y el reconocimiento a autores y también noticias vinculadas con lo que es el ámbito académico y científico de las revistas. Y llama la atención que la publicación de consejos, normas de publicación y artículos individuales extraídos de esa publicación del número completo apenas ocupe un 4% de los casos analizados. En cambio, en el 16% de los casos analizados el contenido del tweet es distinto. Bien puede ser para publicaciones de podcast, hay anuncios de monográficos ajenos a la revista, es decir, que se hacen eco de otras publicaciones de otras revistas. A la hora de redactar
A la hora de redactar y publicar los tweets por parte de las revistas, en primer lugar se detecta que solo el 5% de los tweets únicamente incluyen texto. Así que los elementos más utilizados, entre los elementos más utilizados se encuentran las URLs internas que redireccionan a los contenidos de la propia revista, seguido de las citas a otros usuarios y instituciones, e igualmente el uso de hashtag. Nos vamos a la parte de las conclusiones. Del presente estudio podemos concluir que el uso de Twitter como estrategia de comunicación es todavía escaso, aunque se aprecia una tendencia latente hacia un mayor uso y hacia una mayor explotación, tal y como confirman las recientes aperturas de perfiles y la aceleración de su uso. Por otra parte, el eje comunicativo fundamental de las revistas de comunicación en Twitter es anunciar, como hemos comentado, la publicación de nuevos números e informar también de eventos y congresos con menor interés hacia una comunicación más proporcional. Y lo que es el texto de los tweets, fundamentalmente va acompañado de elementos paratextuales que pretenden promocionar y ofrecer más viralidad a lo que es el tweet y, lógicamente, a los contenidos de la propia página web de la revista. Y luego, por último, los elementos más utilizados en su construcción, como hemos visto, son las URLs externas y las referencias a otros usuarios, a otras instituciones, aunque se aprecia un interés latente por trabajar elementos naturales de la red social, como puedan ser el uso de los hashtags. Gracias. Muchas gracias, Jesús, y gracias también a los ponentes por ajustarse al tiempo. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, brevemente, vamos también un poquito... Ahí. Vale. Por allí, dos. Hola, a ver, bueno, esto no es una pregunta concretamente para los ponentes de ahora mismo, porque hablo de igual a todo el mundo, ¿no? En general, si alguien tiene información, no solamente sobre Twitter, sino otras redes sociales que se pueden utilizar y para qué se podrían utilizar. Por lo que he oído en Twitter, parece que la mayoría de las opciones que se utilizan es para anunciar la publicación de un ejemplar o de un artículo, ¿no? Pero si hay alguien que tenga conocimiento de uso de otras redes sociales, pues me encantaría que lo comente entre todos. No sé si me he explicado la pregunta. Sí, sí. Chao. Gracias. ¿Alguien quiere responder o queréis? Bueno, yo, desde mi punto de vista, sí que lo que es la clasificación de redes sociales, en la intervención nuestra sí que va enfocada más hacia una red social mucho más generalista, pero sí que es cierto que hay redes sociales, o podrían ser consideradas redes sociales, como puedan ser ResearchGate, Academia.edu, que sí que no tienen un público tan generalista, tan amplio como pueden ser Facebook o Twitter, sino que están más enfocados hacia lo que es la comunidad científica. Y entre los principales objetivos, tanto de redes sociales generalistas o redes sociales más específicas, sí que uno de los principales objetivos y los principales usos es el hecho de ampliar la visibilidad y el posicionar lo que es no solo lo que es la revista, la imagen de la revista sería un objetivo más corporativo, sino el ampliar el alcance, la difusión de los propios artículos. Sí que hemos visto en lo que es en el estudio específico de Twitter, sí que tienden a hacer una publicación más completa, del número completo, pero sí que uno de los objetivos, tanto desde el perfil editorial de la revista como desde los perfiles de cada uno de los autores, que va en la línea de lo que comentaban mis compañeros, sí que debería de ir en esa línea de ampliar la difusión de lo que son los artículos. Acabas de comentar ResearchGate, ¿no? Que es una red también. ¿Esta tiene la posibilidad también de publicar, así como tiene Twitter, publicar anuncios generales
Haces por lo que yo conozco, lo que permite es publicar la publicación, valga la redundancia, lo que es el artículo completo, y luego sí que permite interactuar con otros usuarios que te pueden solicitar el hecho de que, por ejemplo, hay un artículo que no puedas publicar versión completa, puedas publicar lo que son los metadatos y luego a su vez tú puedas recibir el feedback, la petición para enviarle la publicación completa de forma más interna. En ese sentido sí que podría ser considerada una red social porque permite no solo la publicación, sino también lo que es el feedback. Sí, por supuesto. Mi recomendación en este caso es ver dónde están tus usuarios objetivos, quién te va a leer, en qué redes está, y allí es donde tienes que publicar tus contenidos. Da igual si son artículos, pues hemos publicado el nuevo número, un call for papers, da igual, donde está tu comunidad es donde tienes que publicar. No tiene sentido estar en todas las redes y ir dando palos de ciego, tienes que saber a dónde vas, a qué hora se conectan tus lectores y ir allí, estar donde ellos están, básicamente. Gracias a los cuatro. Mi pregunta es para Aina. Es decir, me ha parecido muy interesante esa guía, ¿no? Es decir, que podríamos tenerla todas las revistas para qué hacer con ellas. El problema es que no tenemos tanta vida como nos gustaría tener para poder hacer todo. Pero una duda, no sé lo que es el benchmarking. Me ha dejado bastante sorprendida. El benchmarking no es más que un anglicismo de un estudio de mercado. Sí. Hola, Luis Rodríguez Yunta del CSIC. Quería preguntaros sobre la posibilidad de combinar el blog con los otros medios, en concreto, bueno, la pregunta Ernesto, pero cualquiera que también... porque claro, desde el blog, ¿cómo lo difundís? A través de Facebook, ¿cuál es la conexión más rentable para que la publicación en el blog llegue más lejos? Bien, muchas gracias. Yo creo que ahora, bueno, el equipo un poco editorial y también los colaboradores, está por aquí Sandra, ¿verdad?, de Ocnos, no sé si anda por aquí, pues efectivamente de lo que se trataría es de establecer una estrategia sistemática. Ya está Aula Magna en Twitter, se ha abierto un perfil de Google+, y yo creo que el blog es un instrumento que permite precisamente, además de difundir contenidos, diríamos, en el propio blog, que ya es en sí un buen logro, hacer que desde el blog se difunda, diríamos, a través de redes sociales. Pensamos, como también señalaban, que Twitter puede ofrecer esa versatilidad, porque permite desde anunciar los call for papers propios, hacerse eco de eventos del área o incluso, bueno, pues llegar a un colectivo más amplio, como para los educadores, diríamos para los investigadores en educación, son maestros en ejercicio, diríamos, que conecte la investigación con la práctica aplicada. Por lo tanto, ahora de lo que se trataría, y creo que es un poco la idea que tenemos desde el blog, es de impulsar bueno, pues un poco la difusión para tratar de que los contenidos propios del blog lleguen más allá del propio, diríamos, del ámbito académico, las suscripciones, diríamos. Bueno, pues pensamos que Twitter, y de hecho se está impulsando, bueno, pues es una herramienta propicia, porque además las distintas revistas que forman parte de este consorcio pues también están impulsando, diríamos, o tienen perfiles ya en Twitter, y por supuesto, bueno, pues yo creo que el perfil de Google Scholar pues puede también, estamos un poco ahora en esta línea, puede también, bueno, pues sumar una iniciativa, digamos, a que esto vaya tomando forma y, bueno, pues se vean que esos, diríamos, la publicación propia de los contenidos del blog llegue a espacios que antes, sin la existencia del mismo, ¿verdad?, pues dudosamente llegarían, ¿no? Esa es un poco la idea, y agradecemos, por supuesto, cualquier sugerencia para investigar sistemáticamente el impacto que el blog pueda tener también en las propias revistas que forman parte del consorcio, que es un poco el reto que ahora tenemos, ¿no? Cómo medir o cómo estimar si esta iniciativa en los 2 años que lleva pues ha revertido de alguna manera en indicadores concretos de las propias revistas, ya sea el número de visitas a sus web, recepción de originales. Entonces ahí es un poco que también estamos muy abiertos y encantados de estar en este foro para, bueno, pues recibir sugerencias que vayan por esa línea, ¿no? Y bueno, muchas gracias por esta pregunta. Sí.
Muchas gracias, tanto a los ponentes. Bien, cerramos esta sesión de comunicaciones, en la que me he sentido un poco mayor, la verdad, porque todos los ponentes son más jóvenes que yo. Bueno, hemos visto cómo los investigadores deben adoptar enfoques más propios de publicistas y políticos para difundir resultados de su trabajo sin que se llegue a desvirtuar. Se ha planteado la necesidad de colaboración entre revistas para ampliar las posibilidades de difusión y visibilidad a través de propuestas propias de la web social. Y también hemos visto un ejemplo de cómo las redes sociales tienen un papel propio, rompiendo en cierta medida el papel monopolista de la revista a través de una conversación social. Todo lo anterior, además, teniendo en cuenta la aplicación de técnicas de marketing digital para promocionar y mejorar la visibilidad de los contenidos de las revistas. Muchas gracias.